Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En otro video sumamente interesante vamos a hablar sobre el peligro del cementerio, mejor llamado Campo Finda, Plaza Lirio. Para practicantes de la santería le llaman al cementerio Tierra de Ollá o de Llanza. En el palo se le llama tierra de centella, en Doki. El cementerio, dentro de la práctica del palo, tiene una importancia. Específicamente, esa importancia fue otorgada por los practicantes del palo mayombe, cuando empezaron a trabajar sus trabajos mágicos con la quillumba, la carabela, y que básicamente era la cabeza del muerto fundamentado y todo este tipo de cosas. Empezaron a darle un énfasis al cementerio y se olvidaron de la enfinda del monte. Eso es una realidad. Ustedes van a ver muchísimos videos en las redes sobre este tema, pero no van a escuchar lo que yo digo aquí. Los practicantes del palo abandonaron el monte para meterse al cementerio. Y eso es bien lamentable, porque esta religión nació en el monte, no nació en el cementerio. Entonces ahí es que viene toda la glorificación de los huesos, de la carabela, de la tibia, todo lo que tiene que ver con la osamenta humana. Pero en Mayombe son los responsables de eso. Ese énfasis ha traído una serie de disparates, literalmente, porque la gente cree que con llevarse los huesos de un cementerio ya se llevaron el espíritu. Y lamentablemente, como yo he hablado en otros videos, cuando una persona fallece se desvincula de su cuerpo físico. Por eso es que los espiritistas caldesianos le llaman a los fallecidos desencarnados, porque abandonan su cuerpo físico. ¿Escucharon bien? Por lo tanto, el espíritu no está ni en la quillumba, ni en la osamenta humana de una persona fallecida. Está totalmente desvinculada de su cuerpo físico. Y los que hemos estudiado parapsicología, los que hemos estudiado este mundo fantasmal, sabemos claramente que cuando una persona fallece en un lugar, vamos a decir, en un accidente de tránsito, el primer conflicto de esa persona recientemente desencarnada es ver que su cuerpo está inerte en un automóvil y chocado, y el espíritu está observando toda la escena cuando levantan el cadáver, y él no puede hacer absolutamente nada porque él se dio de cuenta que su cuerpo está desvinculado. El espíritu está desvinculado de su cuerpo. Eso es lo que el trauma cuando son personas que mueren en la calle. Mire, estos practicantes del palo, mayomberos, quimbiceros de la vida, mayomberos, no saben, ni entienden, ni comprenden el proceso de muerte. Y que cuando uno va, el que tiene el conocimiento y la experiencia de contactar personas recientemente fallecidas, sabe bien claramente que hay un proceso que ese espíritu está turbado, está afectado
para decirlo una palabra clara para que ustedes lo puedan entender, porque se da cuenta de la triste realidad que ya no vive en un cuerpo físico. Entonces en la escena que hay una persona que murió por balazo, esa persona, esa persona que fue víctima de ese acto violento, el espíritu, incluso el espíritu trata de tratar de reanimar el cuerpo físico, pero eso no se puede. Eso ya es cuesta arriba, como Gardel, de que ese cuerpo pueda reanimarse. Entonces tú ves el espíritu que está tratando de reanimar su cuerpo inerte, caído en la escena del crimen, pero la frustración es tanta y tanta que ese espíritu entra en un proceso de turbación, de crisis. Entonces, yo les recomiendo a ustedes para que puedan entender esto que yo estoy hablando, que muchos de estos practicantes del palo están perdidos en Mermelandia y en Quechulandia. Es que vean la película Ghost, una famosa película que hablaba del tema de los espíritus de Woody Whopper, por supuesto, y de un actor bien famoso que no me acuerdo el nombre, que falleció no hace mucho, que él trabajó en varias películas en la época de los 80. Pero Ghost, y ahí usted va a entender lo que yo estoy hablando aquí. Porque esas películas no se hacen de la nada, esas películas se buscan unos asesores. Y específicamente gente que tiene investigaciones paranormales con espíritus. O sea, que investiga presencias espirituales y estas cosas. Pero lo que yo quiero hablar en este video es que el espíritu está desvinculado de su cuerpo. Y la primera crisis que tiene esa persona es ver que su cuerpo está inerte, sin movimiento, y que ese espíritu trata de animarlo y nada, porque ahí hay una desvinculación del espíritu del cuerpo. Por lo tanto, cuando usted oiga a estos paleros de la vida, santeras distraídas, yayas distraídas también, porque aquí hay de todo, hay una variedad de distracción, diciendo endiosando los huesos humanos para rituales en la santería, en la palería. Lamentablemente ellos están en Disneylandia. Ellos no han visto los últimos hallazgos de investigaciones paranormales en casas embrujadas, en lugares donde ha habido muertes. Y entonces pues vive todavía en la creencia que solamente el espíritu puede vivir en una quillumba, en una osamenta humana. Y eso es un error garrafal. Que en el pasado los ganguleros, los practicantes del palo lo hacían, pero era por el desconocimiento que ellos tienen. Estamos en el 2025. Y la realidad es que usted tiene que entender que un espíritu está desvinculado de su cuerpo físico. Punto. Usted puede ir a su tumba, o si usted va al Campo Finda, usted puede ir a su tumba a hablar con ese espíritu, pero porque usted venga, como mucha gente irresponsable, coge y profana tumbas y se lleva los huesos, se cree que se llevó el espíritu. Y no se llevó el espíritu ni nada, porque el espíritu no está ahí. El espíritu siempre está al lado de la tumba, observando
Si vienen familiares ahí, ese espíritu está al lado observando qué es lo que tú estás haciendo, si le estás poniendo flores. Esos son espíritus cuando no todavía no se han podido apegar del plano material. ¿Qué pasa? Hay personas que fallecen, inmediatamente van a planos espirituales elevados. ¿Por qué? Por su desarrollo espiritual. Muchos paleros escuchan la palabra luz y progreso. Cuando una persona fallece, hay personas que tienen una conciencia espiritual, saben que dieron el cambio, que ya no están en cuerpo físico, y estas personas van a moverse de acuerdo a su vibración energética, van a moverse al plano que corresponda. Pero la gran mayoría de los espíritus que hay por ahí todavía están pegados en el intermundo. ¿Qué es el intermundo? La colindancia entre el mundo espiritual y el mundo material. Y hay un montón de espíritus que se quedan ahí, atados en el plano material. No es de extrañarse que usted vaya a un lugar donde hubo una muerte hace 25 o 30 años y todavía el espíritu de esa persona que fue asesinada en el lugar o que falleció en ese lugar todavía está allí. Porque hay espíritus que incluso no se han percatado de que dieron, y eso pasa mucho con los espíritus de los adictos, de personas que murieron bajo una sobredosis o una intoxicación de alguna sustancia. Muchas veces esos espíritus no se han dado de cuenta que dejaron su cuerpo físico. Y ese espíritu está. Vamos a creer que ese usuario de sustancia estaba en una cancha de baloncesto y le dio un infarto, le dio alguna condición que le produjo la muerte. Ese espíritu, lo más seguro, y si fue bajo efecto de sustancia, no es de extrañarle a nadie que ese espíritu todavía está en el lugar. Y entonces, las circunstancias, cómo fallecen las personas, uno va a ver una variedad de cosas. Como va a ver, como yo indiqué, espíritus que fallecen y se preparan para ir al plano espiritual que corresponde, de acuerdo a su nivel vibratorio, a nivel básicamente de su vida espiritual que vivieron en el plano material. Hay otros espíritus que estuvieron apegados a la chuleta, a la materia, como dicen aquí en Puerto Rico. No pudieron despegarse del mundo material y se quedaron ahí. Tan sencillo como eso. Y esta es la realidad que yo quiero que ustedes tengan claro. Los espíritus están totalmente desvinculados de su cuerpo físico que ellos tenían cuando estaban en materia. Esa es la realidad. El cementerio. ¿Cuántas veces yo he dicho aquí en distintos videos que hay más espíritus fuera del cementerio que adentro del cementerio? Mi experiencia personal hace muchos años cuando me dediqué a investigaciones paranormales en Puerto Rico, yo fui a un cementerio que tenía una particularidad. Yo he ido a 2 cementerios que tenían ese tipo de particularidad. Personas que fallecían de forma inesperada. La familia trataba de buscar un lugar para enterrar los restos y solamente aparecía este cementerio. Habían 2 cementerios, uno que queda en el área metropolitana y otro que queda más hacia el área este de la isla. Entonces era un cementerio que era accesible para esas personas que morían de forma abrupta
porque podían ya hacer cualquier tipo de coordinación, sea para enterrarlo en tierra o sea para enterrarlos en una serie, en una pared donde se introducen los ataúdes, es como algunos le llaman el condominio. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando son personas, tú estás en un cementerio donde la población de las personas fallecidas, enterradas en ese cementerio, han sido porque murieron de forma violenta, porque murieron en accidentes de tránsito o porque murieron de enfermedades prolongadas. Usted se va a encontrar un lugar de alta infectación espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene facultades mediúnicas? O sea, que es medium, mediunidad. Va a este lugar, esas entidades que la mayor parte de esas personas que están enterradas ahí, los espíritus de esas personas están intranquilas, murieron en unas circunstancias inesperadas, son espíritus que están agitados, que están sumergidos de una profunda tristeza, porque algunos se han dado de cuenta que ya no están en materia, que no están en su cuerpo físico. Entonces eso es ese lugar. Yo me acuerdo uno en el área metropolitana, yo estuve solamente como 15 minutos, porque se me pegaron una cantidad de entidades espirituales en ese lugar, específicamente en ese cementerio, que afectó mi materia, mi campo energético. Yo estuve como 3 días recuperándome. Y yo escuchaba desde voces de mujeres, de envejecientes, de personas adultas y hasta niños, hablando, pidiendo ayuda. Usted sabe que usted está en un cementerio y que empieza a escuchar a una dama pidiendo ayuda, o a un niño pidiendo ayuda, o una persona adulta pidiendo ayuda. Llévame a mi familia, cosas así te dicen, llévame a mi familia. Yo quiero ver a Claudio, yo quiero ver, empiezan a mencionarte los nombres de sus familiares o conocidos con los que ellos compartían, porque en el plano espiritual que ellos están en un estado de perturbación, en un estado de intranquilidad, porque están peleando, este espíritu está peleando con la crisis de la desencarnación, la separación del cuerpo físico y el espíritu. Eso los ganguleros y los paleros que hay por ahí no te van a hablar de eso. Porque ellos no han entrado a la profundidad del cementerio y específicamente trabajar con espíritus recientemente fallecidos que todavía están en crisis porque muchos de ellos no aceptan que están muertos. O sea que cuando dicen que no aceptan que están muertos, es que no aceptan de que ese espíritu se desconectó de su cuerpo físico. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, usted ve ver Tata Nkisi, Malongo, 20, 20 brother, vamos a trabajar contigo, voy a llevar un susu, una gallina y te voy a limpiar en el cementerio. Error. Un Tata Nkisi Malongo que haga una limpieza con susu, con gallo en un cementerio, lo que está haciendo, si le va a retirar un muerto, lo que va a traer más muertos al lado de la persona. La sangre del pollo, de un pollo, la gallina, el gallo, lo que él vaya a usar, es energía electrobiomagnética. Eso le encanta a los espíritus, específicamente a los espíritus endokis del bajo astral y bajo umbral. Y usted viene como un tonto útil, porque no hay de otra forma. Quieres limpiar a la persona en el cementerio y resulta ser que le tratas de sacar un espíritu, pero a la misma vez vienen 1, 2 y 3 y 4.
por desconocimiento total de que si tú quieres limpiar a una persona a nivel de baja vibración energética, el cementerio no es el lugar adecuado. Entonces tú ves a estos tatas inquisimalongos distraídos o desorientados que no saben cuál es el mambo en el Campo Finda, en el Plaza Lirio. En adición a eso, el desconocimiento total que el cementerio se utiliza para tirar trabajos mágicos, sea de santería, porque los santeros hacen brujería. Quítense eso de la mente. Los santeros decentes, los que saben o los que practican con dignidad y respeto a la religión, no hacen brujería. Pero lamentablemente aquí en Puerto Rico yo veo santeros haciendo trabajo de palomayombe, haciendo... Y todo por la confusión, porque ellos creen que santería y palo es lo mismo, pero eso es otro tema. Pero la realidad es, el cementerio es un lugar bien contaminado a nivel energético mágico. Entonces si usted va a limpiar una persona, usted no la va a llevar al cementerio, porque el cementerio es un lugar de baja vibración energética. ¿Por qué? Esto es radiestesia 101, papá. Radiestesia. ¿Qué es radiestesia? Cuando tú utilizas un péndulo para detectar campos energéticos en la Tierra y en distintos lugares. Cuando tú coges un péndulo, en el cementerio lo que hay es una energía de baja vibración energética. Una energía que los radiestesistas le llamarían energías patógenas, energías que pueden enfermar a la persona, no solamente físicamente, sino energéticamente en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres retirar un muerto oscuro, tú quieres retirar una mala vibra que tiene esa persona, ¿dónde tú la tienes que llevar? Tú la tienes que llevar al monte, al río, al mar. ¿Por qué? Porque ahí es que está la energía en movimiento. Tú no puedes remover una energía oscura, un muerto oscuro, utilizando técnicas que no mueven la energía. Para remover una brujería hay que mover esa energía. Y hay que ir a lugares donde la energía de ese lugar nos ayude a remover esa energía oscura, esa energía patógena, esa energía tóxica que la persona recogió, sea por brujería, porque fue a un lugar y se contaminó, porque la gente tiene que tener claro una cosa. El compartir con otras personas, usted puede coger una energía de baja vibración energética, un objeto, la interacción en un lugar específico. Usted puede agarrar una energía y no necesariamente que le hicieron una brujería, porque todo el mundo, cuando viene una persona a consultar, se pregunta, no, porque el tata me dijo, el fulano tal me dijo que yo tenía un muerto oscuro. No. O que te hicieron una brujería. No. Esa energía usted fue a un lugar que usted se contaminó de esa energía. Atrapó esa energía. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son cuerpos energéticos en movimientos en este plano material. Y usted puede coger una energía oscura sin que nadie le haya tirado una brujería, hechicería, sortilegio, amarre ni la madre de los tomates. Usted cogió una energía oscura por un objeto o por una persona que tenía que en su campo energético, y te puede llevar una energía oscura, como se puede pegar cualquier entidad espiritual negativa a usted. Por eso en los cementerios
los espíritus que tú te puedas encontrar son espíritus que todavía están apegados al plano material, específicamente espíritus que están en el proceso de aceptar la triste realidad que ya están desconectados de su cuerpo físico. Y entonces esos que están recientemente enterrados en el cementerio, esos son los que usted podrá contactarse. Pero cuando hablamos de espíritus del 1950, del 1920, vamos a decir, de esos cementerios bien antiguos, puede ser que te encuentres con alguno de esos espíritus, pero es poco probable. Eso va a depender, vuelvo y te digo, si ese espíritu todavía no ha podido superar la crisis de la desconexión de su espíritu con el cuerpo físico que él tenía en materia, en este plano, pues lamentablemente ese espíritu está en ese círculo vicioso, para decírtelo de esa forma. Entonces, cuando tú vas a limpiar una persona de energía oscura o de entidades del bajo astral, el cementerio no es el lugar para eso. Y usted ve a esos bobolones, a esos tontos útiles, haciendo limpiezas en el cementerio. Y después dice que él sabe. Este tata se pasa diciendo que él sabe y que si vamos a compartir conocimiento y 20 cosas, y el tipo no. Cuando el tipo dijo esa barbaridad, y yo lo veo en un video haciendo eso, se ve el desconocimiento total energético que él tiene. En el cementerio tú no puedes derramar sangre. Eso es como tirar azúcar en el piso, van a venir un montón de abejas ahí. Eso atrae espíritu. La menga, la sangre de animal, la que sea, atrae entidades espirituales. Aprenda, eso es espiritismo 101. Por lo tanto, si tú vas a retirarle algo a una persona, no debes utilizar animales, puedes utilizar otras cosas que hay en la naturaleza que tú puedes retirar energías oscuras o entidades a las personas, que no tienes que utilizar para nada un animal. Pero cuando usted ve a un Tata Malongo limpiando a una persona en el cementerio para retirarle un muerto oscuro, ese Tata es un ignorante de 4 esquinas. Ese tipo no sabe ni dónde está parado. Eso está contraindicado. Lo que está haciendo ese Tata Malongo es atrayendo más entidades espirituales para que se peguen a la persona que él supuestamente está limpiando en el cementerio. Esa es la experiencia. Y estos espíritus del bajo astral, los que hemos tenido experiencia en mis ahijados, siempre cuando hay un espíritu apegado a una persona, en su materia, anclado, usualmente estos espíritus, cuando nosotros pasamos en evidencia, dicen que para dejar tranquila a esa persona quieren que tú le des un suso, un pollo o cualquier cosa de esa. Y eso es un error porque tú le das un suso, un pollo, un gallo, lo que sea, 2 patas, 4 patas. Tú lo que estás haciendo a una entidad del bajo astral, tú lo que estás dándole más vitalidad, más fortaleza para seguir afectando a esa persona. Pero eso en los videos de estos paleros tú ves que ellos hablan de esto. No van a hablar de esto. Entonces el cementerio, si tú vas a encontrarte entidades espirituales, usualmente, señores, lo que te vas a encontrar es espíritus que recientemente desencarnaron, fallecieron. Y cada persona que fallece tiene distintas circunstancias.
puede morir por una enfermedad prolongada, puede morir por un infarto cardíaco, puede morir por un derrame cerebral. La persona puede morir por un accidente de tránsito o por cualquier tipo de accidente, caída, que resbaló la persona, se dio en la cabeza y falleció. Como una persona que murió por algún tipo de intoxicación por sustancias, alcohol, o en lo tradicional, una persona que muere por algún tipo de violencia, violencia doméstica, criminalidad, por un asalto, por una ejecución, porque la persona estaba metido en camino de delincuencia. Cuando usted habla de espíritu, usted tiene que saber, y cuando uno va a trabajar con espíritu, uno tiene que saber cuál fue la razón de la caída de la persona, por qué esa persona falleció. Eso es fundamental. Eso es de llevarse a cualquier muerto en el cementerio. Eso es que saber, primeramente, cuáles fueron las circunstancias por las cuales esa persona falleció. Porque eso va a traer, a la hora de la verdad, si usted va a trabajar con ese espíritu, tiene que saber esas circunstancias para poder trabajar con él muy bien y no tener problemas. Usted se lleva un espíritu recientemente fallecido que todavía está en la angustia, en la pena, en la tristeza. ¿Qué le va a pasar a usted? No se sienta no le extrañe a usted que se sienta deprimido. ¿Entiende? No se extrañe. Así que eso es lo que usted tiene que entender. Que usted puede sentirse triste, se puede sentir agobiado, porque usted levantó un espíritu de una persona recientemente fallecida, que está peleando en ese conflicto, si estoy vivo, estoy muerto. Y para que ese espíritu te pueda ayudar, ese espíritu tiene que solucionar ese problema. Entender que ya no está en materia y que está en espíritu. Y muchas veces estos tatanquisimalongos se llevan este tipo de entidades, las fundamentan en las prendas y se meten en tremendo problema. Por lo que tiene es un espíritu traumatizado todavía por su desencarnación. Y entonces eso le va a crear problemas. Le va a crear unas circunstancias en las cuales él no va a poder ayudarle a usted, porque él está en una profunda crisis. Ahora vamos a hablar sobre las mentiras del campofinda, del cementerio. Porque en el palo, como siempre, hay gente inventando cosas, diciendo cosas que solamente existen en su mente, que no es una realidad que viven en el cementerio. Número uno, voy a dejar las cosas claras. En el cementerio, usted va a encontrar espíritus que tienen nombre, apellido. No son espíritus genéricos, o con un espíritu que está jangueando en todos los cementerios del Caribe, de Latinoamérica, como estas entidades que usted va a oír algunos mayomberos mencionar. Nendoki Encano, Seferina, Endoquillaya. Todo ese tipo, cuando usted escucha un tatanquisimalongo hablando de esto, eso está en la imaginación de ese tatanquisimalongo. Esos son entidades creadas de la imaginación de ellos. No son espíritus desencarnados reales. Punto.
Usted quiere conectarse con un espíritu desencarnado, usted tiene que llamarlo por su nombre, por su apellido y decir quién es. Y saber con quién usted está conectándose. Seferina no existe. En Yayendoki tampoco existe. Si hay una Yayendoki, es una mujer que fue iniciada en el palo, que se inició como Yaya en materia y que tiene un nombre y tiene un apellido. Y eso, si usted lo invoca, pues, y esa persona fue enterrada en ese cementerio, puede ser que te responda. Pero una Yayendoki que tú te la vas a encontrar en todos los cementerios, como ella está jangueando en todos los cementerios de tanto de Puerto Rico, de República Dominicana, de los Estados Unidos, eso es un disparate. El carretón de Cobayende, mira, usted sabe todas las historietas inventadas de Cobayende, y que en el cementerio, en el Campofinde está el carretón de Cobayende. ¿Quién DH le dijo a usted que existe un carretón? El único carretón que existe es los empleados de la funeraria, o que si van a llevar un cadáver allí para enterrarlo, o los empleados del cementerio que tienen un carretón para recoger las flores marchitas, la basura que se genera en un cementerio. Pero ahí no hay ningún carretón de Cobayende. Y han inventado un montón de cosas, que si de Cobayende, que si tienes que hacer un tratado con Cobayende para que no te muera, 20 cosas de esas. Que todo es mentira. No existe el carretón de Cobayende. No existe Seferina. No existe Yayendoki. Y Sente Yendoki no se la va a encontrar en el cementerio. Punto. Eso es una energía. No es un espíritu como tal. Entonces un suscriptor me escribe, ¿y dónde yo puedo encontrar a Sente Yendoki? Bueno, cuando tú hablas de Sente Yendoki, tú estás hablando de un espíritu que está inclinado a la maldad. Pero cuando tú hablas de centella, y más en un fundamento de centella, puede haber acercamiento de entidades en Dundu, entidades buenas y entidades malas. ¿Ok? Que se acerquen. Entonces, pues centella, usted puede dormir un mes en el cementerio, en Campofinda, en Plaza Lirio, y centella no se le va a aparecer. Se le va a aparecer los espíritus que están apegados a ese cementerio. Se le puede aparecer una niña, un señor, que son espíritus que se pasan jangueando, caminando en el cementerio, que ya están habituados, que todavía están apegados a este plano material. Esos son los que se te van a aparecer. Ni la Seferina esa, ni la Yayendoki, ni el carretón de Cobayende, ni nada de eso usted se va a encontrar ahí. Y yo le puedo hablar porque yo he trabajado muchos años en el cementerio, básicamente haciendo investigaciones paranormales hace 15 años atrás. En el cementerio te pueden encontrar todo tipo de entidades espirituales, pero lo que te vas a encontrar son espíritus en tristeza, en agonía, en desesperación, y específicamente espíritus que recientemente fallecieron, que están peleando en la crisis: si estoy vivo, estoy muerto. Eso es lo que tú te vas a encontrar en un cementerio. En Doki Yaya, yo nunca vi en Doki Yaya. Si en ese cementerio enterraron a María Yayendoki, que era una palera que se dedicó a esa vaina y fue enterrada en ese cementerio, pues yo puedo tratar de comunicarme con esa entidad espiritual que está enterrada ahí. Pero no hay tal entidades genéricas que hacen estos mayomberos, que si Seferina, vuelvo a repetir, esos personajes inventados de ellos, porque eso es inventado. Seferina, Yayendoki, el carretón de Cobayende, todos esos son
cuentos chinos. Cobayende, yo tengo una prenda de Cobayende. Y la prenda de Cobayende es un tratado que se trabaja mucho para personas que tienen algún tipo de problema de salud. Pero esa fiebre de mezclar a Cobayende con Centella y el cementerio, eso es busconería. 101. Volviendo al cementerio, mire, señores, yo estuve 15 años en un cementerio, 15 años en unos cuantos cementerios y lugares donde, iglesias donde enterraban personas. Sí, aquí en Puerto Rico pide que hay por todos lados para tú hacer ese tipo de investigaciones. Y hay cementerios que son bien peligrosos, porque uno de los que yo visité en la área metropolitana, de momento se me pegaron más de 15 a 20 entidades espirituales solicitando ayuda, porque esos espíritus, tú empiezas a escucharlos pidiéndote ayuda. ¿Sabes qué triste sentir de mucha de esa gente que falleció? Ni tan siquiera se le hizo una oración, ni se le hizo un rosario, ni una misa, no se le hizo nada de índole espiritual. Esas personas murieron, así mismo como los murieron, los prepararon en una funeraria y los prepararon para enterrarlos en un cementerio. No se preocuparon por el aspecto espiritual de esa persona fallecida. Y ahí es que viene el problema. Son espíritus desatendidos. Entonces, la tradición católica, usted va a ver personas que oran por los espíritus del purgatorio. Que básicamente, cuando hablamos de espíritus del purgatorio, estamos hablando de espíritus que todavía están pegados en el plano material. Básicamente eso. Que están purgando penas. Más que pecado, pena. Porque pecado, no vamos a entrar en ese concepto, pero purgando pena, tristeza, angustia, agonía. Cuando yo visitaba cementerio, esa era la vibra que tú sentías. Tú vas a buscar entidades espirituales en el cementerio que murieron de mala forma o de forma inesperada. Primero, para poder trabajar con ese espíritu, tienes que conectarte con ellos y trabajar lo que le está creando una crisis a ese espíritu. Porque si tú no resuelves eso, no te puede ayudar para nada. Tienes que ayudar a ese espíritu a aceptar de que dejó su materia, que ya está en espíritu, para que ese espíritu pueda dar la transición, el cambio. Esa es la situación. Una pregunta que me hace un suscriptor. Tata, como quiera en algún momento yo tengo que ir a una funeraria, yo tengo que ir a un cementerio, si muere algún pariente mío o algún conocido. Tata, ¿cómo yo me protejo cuando yo voy al cementerio? Yo voy a ser lo más sincero con usted en cuanto a esta pregunta. Si usted es mediunidad, usted es una persona que tiene la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. Una de las cosas que la madrina mía me enseñó y la gente que practicaba estos entendimientos es que si usted es mediunidad y usted no tiene la necesidad de ir al cementerio, no vaya al cementerio. Porque el campo energético de una mediunidad es bien fuerte y atrae entidades espirituales al lado suyo. Y vienen para que usted les resuelva, les ayude, porque no vienen para otra cosa.
No vienen para otra cosa, vienen para que usted le ayude. Porque están pasando por un momento bien difícil. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si usted es mediunidad, usted tiene un campo energético amplio. Eso yo incluso lo he hablado en talleres para trabajar centros espíritas. Se habla de eso. Si usted es una persona que es dulce para los muertos, que usted atrae los espíritus, pues usted no debe ir a una funeraria, no debe ir a un cementerio, debe evitarlo. En algún momento tendrá que ir, pero usted tiene que ir a esos sitios consciente del tipo de energía que se te pega. Y saber decir, no, tú no, estate tranquilo, no te pegues a mí. O sea, poder interactuar con esos espíritus y decirle, no, yo estoy aquí viendo a un familiar y yo no quiero trabajar otra cosa. Porque ellos vienen y quieren hablar contigo. Esas entidades, para que tú los ayudes. Los espíritus que están en la funeraria, la mayoría de los que están pululando en ese lugar, lo que están pidiendo es ayuda. Porque están bregando con la crisis de que no estoy en materia. Dejé el cuerpo físico mío. Estoy triste. Estoy angustiado. No sé qué hacer. Por eso es que se pegan. Y se pegan a las mediunidades porque las mediunidades tienen un cuerpo energético que atrae a esas entidades. Esa es la realidad. Sea la funeraria o sea el cementerio. Si usted es mediunidad y usted no tiene necesidad de ir al cementerio, no vaya al cementerio. En mi familia hacían cuento a cada rato cuando nosotros visitábamos un cementerio municipal. Cuántas experiencias de sentir gente sentada detrás del asiento del carro. Ese es el Campo Finda que yo conozco. Ese Campo Finda fantasioso de Seferina, de las carretas de Cobayende, de Indoki Yaya, y todo, eso es cuento chino. Eso no es el Campo Finda que yo conozco, el cementerio. El cementerio básicamente se compone de personas fallecidas recientemente que su espíritu está en ese lugar y son espíritus que están en un estado de perturbación. Están en tristeza, en angustia, en agonía. Vaya a un pabellón de esos donde hay gente enterrada recientemente, de esas paredes que hacen varios huecos para meter los ataúdes. Vaya ahí a darse una vueltecita, si usted es mediunidad, para que usted vea la cantidad de espíritus que se le van a pegar a usted, pidiéndole ayuda. Y pidiendo que localices a tal o cual persona. Sí, todo eso. Eso es una experiencia bien fuerte. Como me pasó a mí, que yo fui a ese cementerio y se pegaron esas entidades y energéticamente te drenan. Esa es la realidad. ¿Por qué yo sé mucho de los espíritus? Porque yo estuve 15 años investigando lugares donde hay presencias espirituales. Y yo aprendí de esas presencias espirituales que me encontraba en esos lugares. Y les preguntaba, por ejemplo, un hospital. Yo estaba sentado en el hospital y un espíritu de una dama, donde yo estoy. Y yo le dije, tú estás en el hospital tal. Oriénteme, yo estoy perdida, yo no sé dónde yo estoy. Lo más seguro, ese espíritu falleció en el hospital, pero no sabía que estaba muerta. Y estaba, como todo espíritu que recientemente desencarnó, en un estado de confusión. Estaba tratando de clarificar cuál es mi situación.
No lo comprendía ni lo entendía porque la muerte de ella, eso de entrada fue una muerte súbita. La persona murió de momento. Y usted sabe los millones de espíritus que mueren en esas circunstancias a nivel del mundo. La cantidad de espíritus que están caminando fuera del cementerio, que son muchísimos, más que los que hay en el Campo Finda. Porque aquí hay muchos mayomberos que cometen la indiscreción, la barbaridad de llevar a sus ahijados a caminar al Campo Finda como si fuera un parque de diversiones. Y cuando tú ves un padrino exponiendo a sus ahijados a un campo finda, a un cementerio, a caminar ahí, a janguear, tú ves el nivel de ignorancia de ese tatanquísimo hongo. Las peligrosidades que hay en el cementerio. En el cementerio se tiran no solo trabajos de brujería, hechicería, sortilegio, se tiran entidades oscuras y hasta entidades. Puede haber presencia de entidades del bajo umbral. Demonios, como le llaman en el argot católico. Entonces el cementerio no es un lugar de diversiones. No es un parquecito para ponerse a caminar por ahí. No es un lugar seguro. Y usted lleva a sus ahijados a caminar al cementerio como si fuera un parque de diversión. Usted es un ignorante. Usted está exponiendo a sus ahijados que cojan una energía oscura del lugar porque eso es el Chernobyl de brujería, hechicería, el cementerio, porque eso es una de las cosas que en estos últimas décadas ha aumentado grandemente, que se están tirando muchos trabajos de brujería, hechicería y sortilegio en el cementerio. Entonces, usted cuando va, por eso es que usted debe evitar a toda costa ir a los cementerios, porque puede llevarse cualquier energía de esos trabajos que hay ahí. Y no solamente esa energía, de esos trabajos que están ahí, puede llevarse una entidad espiritual que no es muy buena, un espíritu del bajo astral, y está en algunos casos del bajo umbral. Espíritus maléficos. El cementerio no es un parque de diversiones. Mira, una cosa, al nivel que estamos viviendo, nosotros tenemos que tener cuidado. Si vamos a un jardín botánico o un parque de donde hay mucha vegetación, de cogerla, hacer prácticas burdas y absurdas, de estar abrazando árboles. Aquí en Puerto Rico, un personaje se puso a abrazar un árbol y a decir a la gente como una forma de descarga energética y todo este tipo de cosas. Mire, señor, usted es un ignorante. Usted no sabe que en una ceiba, en un laurel, para mencionarle alguno de esos árboles, se pueden montar debajo de las raíces, específicamente practicantes de la 21 división, o del vudú haitiano, o de la palería, o espiriteros. Pueden montar cosas, pueden montar hasta, no solo a montar trabajos espirituales, pueden montar entidades espirituales que están ahí en ese árbol. Y usted como un buen bobolón, desconocedor de todas las brujerías que se hacen con los árboles, usted viene y empieza a abrazar el árbol como un buen bobo. ¿Y qué pasó? Después que usted abrazó el árbol, ay, que me liberé. Sí, se liberó nada. Usted se llevó un muertito para su casa. Porque estableció un anclaje con esa entidad espiritual que estaba en el árbol y se la llevó para allá. Y se metió en tremendo problema. Usted no puede estar abrazando árboles por ahí a tutiplén.
Los jardines botánicos, los parques, todos estos lugares aquí en Puerto Rico y en el monte, lo están utilizando para montar trabajos espirituales y mandar y montar espiritualidades ahí. Y usted viene como un bobo a abrazar árboles y a darle la sugerencia a la gente que abrace los árboles. Mire, usted está poniendo a la gente en peligro. Otra cosa, tú no puedes ir al monte a janguear. Porque hay una popularidad ahora de que, mira, vamos a irnos a caminar al monte a janguear, a dar una vuelta. Janguear es como irte a caminar al garete, tú sabes, en el monte. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas a ir a caminar. Pero en el monte ahí te puedes topar con entidades del bajo astral y con entidades maléficas. Eso me pasó a cada rato cuando yo iba a investigar lugares así. Te topaba con entidades oscuras. Tampoco el monte es un Disney. Y a veces tú escoges un lugar donde hay alta práctica de santería, palería, espiritero, 20 cosas que tiran cosas ahí. Usted está llevando a esa gente que supuestamente lo quiere llevar a una terapia psicológica o una meditación y lo está llevando a un lugar de contaminación espiritual. Entonces, en lugares donde hay una gran infestación espiritual. ¿Qué es infestación espiritual? Cuando en ese lugar hay uno o más, básicamente dos o más espíritus en ese lugar específico. Y que esas entidades espirituales pueden enfermarlo energéticamente a usted. Entonces, en el palo, cuando tú vas al monte, se supone que uno vaya resguardado. Y que uno tiene que hacer unos rituales cuando uno va a entrar al monte. Usted no puede entrar como dice en el barrio mío, Juan, por su casa allí. Usted tiene que ir resguardado. Entonces tú ves estos personajes haciendo y que caminatas meditativas y este tipo de cosas y no saben que están metiendo a esas personas en lugares que hay alta contaminación espiritual. Porque ahí en esos sitios se hacen brujería, hechicería, sortilegio, magia blanca, mano izquierda, lo que usted quiera llamar. Y como dicen en el barrio mío, la ignorancia es atrevida. El cementerio, el Campofinda, Plaza Lidio, no es un sitio para janguear, para estar caminando como un bobolón, como he visto a Tatanquísima Longo que tiran una crammati, digo una crammati que es con una especie de matre, tiran un matre en una crista y se ponen a dormir y que para encontrar sí que centella en Doki. Ahí se te van a pegar otras entidades que no son centella en Doki. Y después no se queje que tiene los caminos cerrados, que nada se mueve, no hay movimiento de nada, porque es que usted se cogió una contaminación. Se puso a dormir en un cementerio. ¿Quién lo mandó a usted ir a ese cementerio a quedarse a dormir allí porque quería ver a centella? Otra cosa, ¿cómo usted va a hacer un cajón de muertos sin usted tener una prenda de centella? Centellita en Doki, quisiera ser Viramundo. Empiezan a cantar Centellita en Doki, esas canciones que cantaban ahí, y no tienen ni una prenda de centella en Doki, ni de centello, ni una prenda de centella en Doki, ni centella. Usted no puede hacer toque de tambor si usted no tiene esas prendas. Usted tiene que tener esa prenda en vivo y a todo color ahí.
Entonces te hablan de centella en Doki para meter, te hablan de centella básicamente para meterte miedo. Hay un tatanquísimo que se ha puesto famoso que todo, si tú no te llevas bien conmigo, te voy a mandar donde centella. Ay, muchacho, estoy temblando yo. Y lamentablemente, por buena información, ese tata no tiene ni centella en Doki ni la muñequita de centella tiene en su brazo. Mire, señores, no le coja miedo a esas personas. Utilizan eso para asustarlos a ustedes. Y esa gente, lo que ellos tienen ni camina tan siquiera. O sea, la cantidad de gente que tiene prenda, que no caminan ni hacen absolutamente nada. Todo es frontal. Y tú lo ves en su vida es un desastre total. Todo le sale mal. ¿Por qué? Porque se ponen a dormir en el cementerio, se ponen a limpiar a la gente en el cementerio, todo se ponen a llevarse osamentas de los cementerios, cuando eso aquí en Puerto Rico es ilegal, y en cualquier lugar del mundo profanar tumbas es ilegal. Y el que profana tumbas es un vil ignorante. Usted tiene que respetar las tumbas. Usted lo que tiene que saber es invocar al muerto, llamar un espíritu. Para usted trabajar con un espíritu, usted no tiene que profanar tumbas. Usted tiene que respetar las leyes estatales y federales en cuanto a los cementerios. Sea en el país donde tú vivas, México, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo que tú vivas, tú tienes que respetar el cementerio y respetar las tumbas. Y aquí, tú no tienes esa idea de que si yo tengo una quillumba puedo partirle la cabeza a todo el mundo. Eso es fantasía. Porque tú puedes tener esa quillumba, pero si no tienes el espíritu, no eres nada. Eso es una decoración de Halloween. Tú ves los videos, los palos de fundamento, como está montada esa prenda, tú te das de cuenta que esa persona no sabe un pepino angolo de lo que está trabajando. Hay unas condiciones cuando tú montas una prenda. Entonces ellos se creen porque tú montaste una quillumba, vas a repartir leña, vas a dar pescosas. ¿Cuántas prendas con quillumba este servidor la ha sacado fuera de servicio? Gente que dice que yo tengo una quillumba tal, que si yo tengo que tengo en Fumbi, que si tengo 20 cosas y no ha dado la talla con lo que yo tengo. Porque ahí lo que pasa es que lo que él tenía era un osario. Él no tenía ahí, no vivía ningún espíritu. Él lo que tenía era un osario. Pero no vivía ningún espíritu ahí. Pues tener una carabela ahí. Pero que esa carabela, allí viva ese espíritu, ahí no vive ningún espíritu. Sigan creyéndose ese cuento chino. Y en el pasado, porque tú tenías una carabela, no es porque esa carabela, ese espíritu vive en esa carabela, es que ese espíritu, el espíritu ese de esa persona que en materia vive ahí, está al lado tuyo, pero no está dentro de esa carabela. Siempre el espíritu va a estar, aquí está la tumba y el muerto va a estar al lado. El muerto nunca está en la osamenta. ¿Por qué? Por eso es que se llama en el espiritismo espíritus desencarnados. Se desconectan totalmente del cuerpo. Y eso implica la masa ósea humana. Y yo soy claro en este video, claro.
Yo no recomiendo a nadie. Si a ti un tato Inquisimalongo te dice, te voy a dar una trillita por el cementerio, da una vueltecita por el cementerio, usted no vaya para allá. Usted se va a coger una contaminación. Imagínate, barbaridades como rayamiento en un cementerio, hasta eso se ha visto. Fíjate, eso es una barbaridad. Cosas así se están viendo por desconocimiento. Entonces, si usted no tiene que ir a una funeraria, no vaya. Si usted sabe a un parque, lugares donde ha habido masacres, que ha habido muertes múltiples, lugares donde ha habido tragedias, y usted es mediunidad, usted es una persona que recibe de los muertos, no debe ir a esos lugares. Como un amigo mío, mira, yo voy a investigar un sitio en Puerto Rico, en el área azul, donde hubo una tragedia, donde murieron cientos de personas. Y yo le dije, tú no debes ir a ese lugar, porque es un lugar de alta actividad paranormal. Hay gente que se quedó ahí y tú puedes tener serios problemas. Y ha habido personas que han ido a ese lugar y se le han montado entidades espirituales y 20 cosas, porque ese sitio es un lugar de alta actividad paranormal en Puerto Rico. Y incluso los mismos investigadores paranormales le huyen como a la cruz, le huyen a la cruz, a ese lugar, porque ese lugar es de alta actividad paranormal, es uno de los más grandes. Eso es un paraíso de muertos que hay ahí. Porque hubo una circunstancia hace muchos años atrás donde murieron cientos de personas. Entonces, pues, o sea, si usted sabe que esos sitios ha habido ese tipo de circunstancias, no los visite. Y más si usted es mediunidad. Por eso, para uno trabajar con los espíritus, un espíritu se acerca de ti, usted tiene que identificar la energía que se acerca donde usted. No es meramente, por eso los tatanquísimalongos que están saliendo no son mediunidades. Ellos se creen que hablar con el muerto es tirarle los chamalongos y que el muerto me diga. Eso es un rookie, un novatito. No, tu mediunidad, tu capacidad de conocer y adentrarte en el mundo espiritual es poder hablar con los espíritus, saber cuál es la corriente de ese espíritu, para qué se acercó donde usted, cuál es el propósito, cuál es la crisis de ese espíritu. Así es que tú, o sea, el parero trabaja 99.99% con los espíritus. Usted tiene que hablar con el espíritu, saber cuáles son las circunstancias de su caída, por qué murió, por qué falleció, qué es lo que le preocupa a ese espíritu. No es llevarte un muerto por llevártelo, o sea, para colaborar. Tú tienes que llevarte un espíritu que colabore contigo, pero que esté en unas condiciones óptimas para hacerlo. No te vas a llevar un espíritu que todavía está en un trauma. Si estoy vivo, estoy muerto. ¿Y qué está pasando en el palo? Le están dando prendas y fundamentos a personas que ni tan siquiera han ido a una reunión espiritista, ni a una misa de investigación espiritual, ni tan siquiera han leído un libro de Alan Kardec, tan siquiera. El Tata Inquisimalongo, métaselo en la cabeza, el Tata Inquisimalongo tiene que ser mediunidad. Punto. Tiene que tener la capacidad de escuchar, de sentir, de ver a los muertos. Si no, este no es camino suyo. Tiene que buscar para otro lugar.
Porque si usted no tiene bien desarrollada la mediunidad, se puede meter en tremendo problema espiritual. Puede ser boca de cañón para cualquier entidad espiritual. Se puede acercar a cualquier tipo de entidad espiritual y hacerle daño a usted a nivel energético espiritual. Estoy hablando en serio. Porque los paleros de estas redes no te van a decir eso. Ellos lo que quieren es cogerte los chavos y darte el fundamento. O darte un par de rayazos en la espalda. Esto es un campo peligroso. Vuelvo y se lo repito. Un padrino que le diga a usted, el padrino de un monanza, le diga a usted, vamos para Campo Finda. Como yo he visto videos que el tata camina con dos ahijados como dos bobolones en el cementerio, sabiendo que esos son lugares peligrosos. Y si esos jóvenes no tienen la experiencia, el conocimiento para enfrentar esas energías que se le acercan en el Campo Finda, usted está poniendo en peligro a esa gente. ¿Y qué está pasando ahora en las redes? Pues mira, entrevistan al menos que sabe. Esa es la realidad. Entrevistan al menos que sabe de palo. Así que este video, esas son las instrucciones. Y no vaya como un bobolón a invocar a Severina, ni a Yayendoki, ni a buscar el carretón de Cobayende, ni a visitar a Centella, ni a ver si ve a Cobayende. No se hay muchos tatenquísimos que viven de la fantasía. Y en Mayombe se inventan entidades que no existen, que existen en la imaginación de ese padrino, de ese tatanquisi angulero. Si usted quiere contactar a un espíritu, tiene que ser un espíritu que vivió en materia, que tiene nombre y apellido, y que estuvo en la religión, una Yayanquisi. Si usted sabe el nombre de esa Yayanquisi, está enterrada en ese cementerio, usted quiere contactar a esa entidad, pues esa es la que usted tiene que invocar. No hay Yayendoki, no hay tal cosa de entidades espirituales genéricas que están en todos los cementerios del mundo. Eso es una mentira. Eso es una mentira de parte de estos practicantes de Mayombe que se pasan inventando entidades que no existen. Existen en el cerebro de ellos. Pero a nivel de investigaciones paranormales, eso es cuento de camino. Están en Disney, están inventándola por la nueva. Así que nada, salam aleikum, aleikum en sala. Si les gusta este canal, inscríbanse. Me pueden, esta es la metodología que yo voy a hacer para la gente que quiere que yo les conteste preguntas. Usted, debajo de este video, usted puede escribir las preguntas que usted desee. Me puede pedir mi correo electrónico si lo quiere hacer de forma privada. Voy a contestar solamente a través de correo electrónico. Porque por teléfono, lamentablemente, mis obligaciones de trabajo, responsabilidades, no me da tiempo, excepto a los ahijados, que son los que yo llamo. Pero a toda la gente que quiera que se le conteste alguna pregunta sobre estos temas, pues me puede escribir debajo del video o solicitar mi correo electrónico y con mucho gusto le puedo contestar en privado, porque hay cosas que hay que hablarlas en privado, no se puede hablar abiertamente. Así que salam aleikum, aleikum en sala, que samira kutare, y nada, nos mantendremos en comunicación en este canal y seguiremos hablando de temas controversiales.